historia que está en el libro de Génesis, capítulo 12. Una historia muy conocida, la historia de Abraham. Y podemos conocer a Abraham, la palabra lo describe a él como el padre de ¿qué cosa? Como el padre de la fe. Pero créame que Abraham tuvo que aprender esto que le estoy hablando. Aprender a escuchar a Dios y a responderle a Dios un día a la vez. Y de eso le quiero hablar. Versículo 1. El Señor le dijo a Abraham: deja tu país, tu gente y la familia de tu papá y ve a una tierra que yo te mostraré. Te convertiré en una gran nación y te bendeciré, te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. Versículo 7. El Señor se le apareció a Abraham y le dijo: les daré esta tierra a tus descendientes. Abraham le construyó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. Luego se trasladó de un lugar a otro hasta que llegó a la región montañosa al oriente de Betel. Y ahí armó su carpa y construyó un altar al Señor y adoró el nombre del Señor. Y Betel estaba al occidente y Jai estaba al oriente. Y después de esto, Abraham viajó hacia el Negev, avanzando por etapas. Mire, vamos a ver en esta historia, hay 4 puntos que quiero platicarle. Y el primer punto es el primer paso de esta historia, ¿no?, que Dios dio para encontrarse con Abraham. Y el punto número 1 es el pacto de Dios con Abraham. Y lo vemos en los versículos 1 al 3 que estuvimos leyendo. Dice que Dios le dijo: deja tu país, tu gente y la familia de tu papá y ve a una tierra que yo te mostraré. Y luego le da ciertas promesas o palabras de que Dios iba a hacer en la vida de Abraham. Fíjese que le promete una tierra, le promete un gran nombre, le promete una gran nación y también le promete una bendición que se iba a esparcir por todo el mundo. Ese fue el primer paso que Dios hizo o que Dios dio. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuáles promesas te ha dado el Señor a ti? Piensa. ¿Cuántas palabras han sido soltadas sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos? ¿Cuántas? Muchas, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Responder, mire, a estas promesas, créeme que exigió una gran porción de fe de parte de Abraham. Dios iba a hacer todo lo que le prometió. Tan solo lo único que le pedía a Abraham era que él creyera y que diera su respuesta. Ahora, te hago otra pregunta. ¿Cuál paso te pide el Señor que hoy des? Imagínate en la situación. Dios por un lado le está diciendo a Abraham: mira, deja esto y el otro y haz esto y aquello y yo voy a hacer todo esto. Y ahora Abraham se encuentra en la situación en que tiene que darle una respuesta a Dios. ¿Estás viviendo días así? ¿Estás viviendo días en lo que estás confrontando con una respuesta que tienes que darle a Dios? Y acá viene el punto número 2, el compromiso que Abraham hizo con Dios. Mira los versículos 4. Después que Dios le dice: deja tu tierra, tu parentela y yo voy a hacer de ti esto y el otro y aquí y allá. Entonces viene un versículo 4 que dice: entonces Abraham se fue tal como el Señor le dijo. Y Lot se fue con él y Abraham tenía 75 años cuando se fue de Harán. Y ahí dice a quién se llevó, hacia dónde fueron y por qué tierra viajó. El compromiso de Abraham con Dios, la respuesta de Abraham hacia Dios. Acá podemos ver que varias cosas. Una de las cosas, vemos que Abraham era un hombre rico y eso es lo que nos platica la Escritura. Pero aún así su riqueza no fue una barrera para responderle a Dios. Y riqueza no tiene que ver muchas veces con dinero o con posiciones. Riqueza también tiene que ver
con aquellas cosas que son importantes para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son tus riquezas? ¿Qué cosas son importantes para ti? Aún lo que es importante para ti no tiene que ser un impedimento para responderle a Dios en este tiempo. En Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham obedeció la orden de Dios de ir a una tierra que iba a recibir como herencia, y salió sin saber ni siquiera dónde quedaba ese lugar. Abraham le creyó a Dios, primero cuando no sabía dónde, como lo leímos ahora. ¿Te animarías a realizar un viaje y más a mudarte sin saber a dónde vas a ir? A ver, esposas, ¿por qué se ríen? Porque es verdad que y Abraham le creyó a Dios cuando no sabía por qué. En Hebreos 11 del 17 al 19 dice: Dios puso a prueba la fe de Abraham, pidiéndole que sacrificara a Isaac, su único hijo. Por la fe Abraham obedeció. Él ya tenía promesas de Dios, quien le había dicho: por medio de Isaac vendrán tus descendientes. Abraham creía que Dios tenía poder para resucitar a los muertos. Entonces se puede decir que prácticamente Abraham recuperó a su hijo Isaac de entre los muertos. Abraham le creyó a Dios cuando no sabía dónde, cuando no sabía cómo y cuando no sabía por qué. Y yo esa mañana quiero preguntarte: ¿le crees a Dios aunque no sepas dónde? ¿Puedes creerle a Dios aunque no sepas cómo? ¿Puedes creerle a Dios aunque no sepas el por qué? Y que tú y yo, y aún con nuestros hijos, con nuestras familias, aún como iglesia, como luz en esta ciudad, nuestra respuesta siempre sea sí a nuestro Dios. Abraham, mira, creyó que la bendición del Todopoderoso supliría todo lo que él pudiera perder o dejar atrás, y que iba a satisfacer todas sus carencias y que iba a responder, aún sobrepasaría todos sus deseos. ¿Qué te impide creerle y responderle hoy a Dios? ¿Qué es lo que te impide? No dejemos que la comodidad y la seguridad de quizás de una posición actual nos hagan perder el plan que Dios tiene para ti y para mí. Y ahora vamos a ver el tercer punto, que es la confesión de Dios hacia Abraham. Mira, en el versículo 7 dice: el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: le daré esta tierra a tus descendientes. Y Abraham le construyó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. Y en este versículo podemos ver la confesión de Dios hacia Abraham y la confesión de Abraham hacia Dios. Después de que Abraham llegó a Canaán, Dios se le vuelve a aparecer para darle seguridad otra vez. Primero, Dios le había prometido mostrarle la tierra. Sin embargo, ahora lo que le promete es darle esa tierra. ¿Sabe usted que la obediencia siempre nos va a conducir a la bendición? Dios le dijo: vete a una tierra que te voy a mostrar. Abraham obedece, hace lo que tiene que hacer, y ahora no solo le va a mostrar, sino que también, ¿qué cosa? Se la va a dar. Dice que Abraham levantó allí un altar. ¿Sabe que una de las características de Abraham es que él fue un hombre de
de tiendas y de altares. Y déjeme decirle que para estar listos cada día a responderle a Dios, usted y yo necesitamos ser gente de tiendas y ser gente de altares. Pero el hecho de que Abraham sea un hombre de tiendas, no estoy hablando de una tienda físicamente, sino nuestro corazón necesita ser una tienda. ¿Sabe por qué? Porque una tienda nos habla de un peregrino, de una persona, mire, que confía en Dios día a día, un día a la vez, como comenzamos esta plática, y que siempre está listo para el cambio. ¿Sabe que muchas veces hay tantas fortalezas en nuestros corazones que nos impide responderle a Dios de la manera que lo tenemos que hacer? Por eso necesitamos un corazón de tienda. Dígale al que está al lado, necesitas un corazón de tienda. ¿Sabe que como iglesia necesitamos un corazón de tienda? Hay tantas fortalezas que se han levantado en esta ciudad, tan difíciles de derribar. Necesitamos estar listos para responderle a Dios cuando hay que responderle a Dios. Y Abraham no solo era un hombre de tiendas, sino también un hombre de altares. Mire, el altar nos habla de una vida entregada a Dios, de un adorador que siempre tiene que ofrecerle a Dios. Un altar es para orar y para adorar a Dios. Es decir, es un lugar que va a ofrecerle algo a Dios, ¿sí? Y haga un altar hacia arriba, hacia Dios. Pero también los altares en ese tiempo, y aún hoy en día, permanecían por años como recordatorios continuos de la protección y de las promesas de Dios. Y aún hoy en día, cuando usted y yo somos gentes de altar, gente que busca y que adora a Dios, ¿qué cree? Que esos altares van a ser también un recordatorio de todo lo que Dios hace, de lo que Dios habla y aún de lo que va a hacer en su vida. ¿Sabe por qué muchas veces nos cuesta recordar lo que Dios ha hablado a cada uno de nuestros corazones, aún las cosas que Dios ha hecho? Porque no tenemos altares o porque descuidamos los altares. Por eso muchas veces vivimos nuestra vida cristiana con depresión, desanimados, con temores, frustrados, con miedos. ¿Por qué? Porque no recordamos lo que Dios ya ha hablado y aún las promesas que Dios ha dado. Nos cuesta recordar porque no tenemos o porque descuidamos el altar. Y si Abraham era alguien que podía responderle a Dios porque era un hombre de altar, no era perfecto. Déjeme decirle que ahora vamos a ver un poquito más en esta historia que Abraham fue un hombre sujeto a pasiones como usted y como yo, con errores como usted y como yo, y con un cuerpo, una carne con que luchar como usted y como yo. Pero si él podía responderle a Dios y decirle sí y caminar en la voluntad de Dios, porque era un hombre de altares. Y en los tiempos que estamos viviendo, necesitamos esos altares en nuestra vida. Ese lugar hacia arriba de encuentro con Dios. Ese lugar hacia adentro que me va a recordar a mí lo que Dios ya ha hablado, lo que Dios ha dicho y lo que Dios ya ha hecho. ¿Saben que los altares también es un lugar hacia afuera, hacia otros? Cada vez que tenemos altares en nuestras vidas, altares en nuestros hogares, a los primeros que va a afectar va a ser a nuestros hijos, a nuestra familia. Y no solo allí, sino que también otros vecinos, familias, verán y llegarán al conocimiento del Dios verdadero por los altares que tú y yo levantamos. Tiendas y altares. La adoración, mira, frecuente nos ayuda a recordar lo que Dios desea y nos motiva a obedecerle. Cuando en este versículo que estamos leyendo, el versículo 7, cuando Abraham
llegó ahí, déjame decirte que la tierra no era de las mejores tierras, o sea, como tierra hablando, ya estaba ocupada. Estaban los cananeos, había enemigos allí. Sin embargo, Abraham le creyó a Dios, aunque no sabía dónde iba, y levantó allí un altar de adoración a Él. Y me imagino que también habrá sido un altar para Dios, pero también para recordarle a Él al ver la situación que lo rodeaba. Yo no sé cómo estás tú hoy y en estos tiempos, pero quiero animarte en esta mañana a que estemos listos para darle nuestra respuesta a Dios y que nuestra respuesta pueda ser: sí, Señor, estoy dispuesta a hacer tu voluntad, lo que tú quieres hacer, porque sé que ese es el camino perfecto que tú tienes para mí. Quiero animarte que como iglesia estemos listos. ¿Sabes que cada vez que Abraham se apartaba de la voluntad de Dios, perdía su tienda y su altar? O también, cada vez que se apartaba del altar y de la tienda, Abraham se apartaba de la voluntad de Dios. Y mira, quiero llegar al cuarto paso. Si seguimos leyendo la historia, yo te la voy a platicar. Hablarte de la importancia de cuidar los altares y de cuidar las tiendas. ¿Sabes que a partir del versículo 10 dice que hubo una gran hambre en la tierra? ¿Y sabes lo que hizo Abraham? Dice que descendió a Egipto. Cuando el hambre pega, cuando las situaciones difíciles llegan, cuando las decepciones nos alcanzan, a veces nos pasa como le pasó a Abraham. Dice que descendió a Egipto. Y ahí en Egipto, Abraham elaboró todo un plan de supervivencia. Mientras estuvo alineado con Dios, en el camino de Dios, él no tuvo que elaborar ningún plan. Porque ¿quién elaboraba el plan de lo que Abraham tenía que hacer? ¿Quién lo hacía? Dios. Cuando nos mantenemos en el camino del Señor, con el altar y con la tienda listos para responder, déjame decirte que no tienes que sacar ningún conejo de la galera, porque Dios ya tiene un plan perfecto y que lo diseñó desde antes que tú nacieras para ti. Solo que Dios lo va diciendo un día a la vez, un paso a la vez. Pero entonces, como hubo una gran hambre en la tierra, Abraham se va a Egipto, dice, descendió a Egipto. Él tuvo que pensar cómo iba a hacer para sobrevivir en Egipto. Mira, si con todo lo que había pasado, con todos los cambios que había tenido, Dios lo había sustentado, ¿acaso no lo iba a sustentar durante el tiempo de gran hambre? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué Abraham se encontraba ahora haciendo malabares, inventando un plan para poder sobrevivir, si antes había creído en Dios, aunque no había visto a dónde iba a ir, él igual salió y se movió? ¿Qué es lo que pasó? ¿Te das cuenta que Abraham no es el superhombre? ¿Que es como tú y como yo? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces nos encontramos? Y si no es hoy que te encuentras de esa manera, armando planes para poder sobrevivir, porque el hambre es tan grande. Lea conmigo el versículo 17 del capítulo 12. Luego el Señor mandó una epidemia sobre el rey y su gente por haber tomado a Sarai. Fíjese la misericordia de Dios. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué rayos has hecho? ¿Por qué no me dijiste que ella era tu esposa? ¿Por qué me dijiste ella es mi hermana?
para que yo me casara con ella. Ahora aquí está tu esposa, tómala y vete. Entonces el rey dio órdenes con respecto a Abraham, a él, su esposa y sus posesiones, y los dejaron seguir su camino. Y este es el cuarto punto, el actuar. El actuar de Dios. El actuar que respaldó a Abraham, aún en una de las peores situaciones de su vida. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie ahí donde estás y vamos a hablar con el Señor? ¿Cuál va a ser tu respuesta el día de hoy? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Aún no solo como individuos, sino como iglesia, como cuerpo de Cristo que somos en esta ciudad, en esta nación. Señor, que nuestra respuesta sea así a ti. Que nuestra respuesta sea así a ti. Vamos a orar. Ahí conmigo. Cierre sus ojos. Señor, nuestra respuesta, Jesús, hoy es sí. Nuestra respuesta, Señor, es sí. Mi respuesta, Jesús, a ti es sí. Es decirte sí, Señor, a lo que ya has planeado para mi vida, Señor, a los propósitos, al plan perfecto que tú tienes para mí. Mi respuesta a ti, Señor, es decirte sí. Es decirte sí. Me presento a ti. Es decirte sí. Otra vez, Dios, envíame aquí. Es decirte sí. ¿Puede decirle? Yo sé que tu plan, Señor, es perfecto para mi vida. Para mí. Aunque estén los cananeos en la tierra, aún así tu plan es perfecto para mí. Aunque el hambre pegue duro, Señor, pero tu plan es perfecto para mí. Cumplir tu propósito. Puede decírselo hoy. Puede decírselo, iglesia. Someto a ti. Tu plan es perfecto para mí, Jesús. Oh, tu plan es perfecto, Jesús. Es perfecto, Señor. Otra vez. Es perfecto. Dios, envíame aquí. Es perfecto, Jesús. Dígaselo, hermano. Yo me rindo. Yo me rindo, Señor, a tu voluntad, Jesús. Yo A lo que has planeado, Señor, a lo que has hablado, a lo que has establecido para mi vida, Jesús. Señor, mi vida te doy. A lo que ya has determinado, Señor, aún en la eternidad, La entrego para mi toda familia, a ti. Jesús. Sí, Jesús. Yo me rindo. Yo te digo sí, Señor. Y que en esta tarde, ya aún en estos días, Señor, en este tiempo, Padre, tú nos encuentres listos para responderte y decirte sí. Señor, mi vida te doy. Y decirte sí a ti, Jesús.